Vamos con el tercer tema del día. Vamos a hablar de la encefalitis. Esta es una enfermedad poco común en la que se presenta irritación e hinchazón del cerebro, la cual es causada por un virus. Los datos y regresamos a platicar ya con nuestra colaboradora. Algunas causas de la encefalitis incluyen reacción alérgica a vacunas, enfermedad autoinmunitaria, bacterias como enfermedad de Lyme, sífilis o tuberculosis, efectos del cáncer y parásitos. Los síntomas de la encefalitis incluyen fatiga o debilidad, dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, convulsiones, pérdida de sensibilidad y problemas en habla o audición. Y para platicar más a detalle de la encefalitis, ya está con nosotros nuestra colaboradora y amiga, la doctora Lorena Cuellar. Ella es neuróloga. Gracias, Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantada de verte otra vez. Ya estamos por aquí. Qué bueno, Lorena. Platícanos de la encefalitis. Hablamos en la introducción que es como una inflamación, una hinchazón del cerebro. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Es una infección viral la que ocasiona esto? Sí, generalmente son virus. La encefalitis, todo lo que suena itis es inflamación. Es inflamación. Entonces, encefalitis es una inflamación del cerebro. Generalmente la causa más frecuente en adultos, porque también hay en niños y en adultos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las personas más afectadas o generalmente más afectadas? Tanto los niños como la gente adulto mayor. Pero en general puede ser la causa una infección mal cuidada, una gripe mal cuidada, una infección de los oídos igual mal cuidada, que vamos al mar, ¿no? Nos entra agua, esa agua puede haber alteración y penetración a través del conducto auditivo y también puede pasar por vía hematógena hacia el encéfalo. Y mira qué delicado lo que estás diciendo, porque además me imagino el caso de las infecciones, por ejemplo, lo que comentabas, una gripe. Una gripe mal cuidada. Es bien común que la gente no se atienda, se automedique, que vaya a la farmacia sin consultar a un doctor, y esto puede generar una encefalitis. Así es. Y es muy común el tipo de infecciones que no son bien cuidadas. Sí. Sí, frecuentemente es en enero, febrero y también octubre, noviembre, con los diciembre. cambios de temperatura, normalmente de temperatura. cuando vamos a la temperatura fría, ¿no? Fría, exactamente. Entonces pueden ser muchos agentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el más frecuente es el herpes, la herpes tipo 1, herpes tipo 2 es un poquito menos frecuente, Coxsackie virus. Hay muchos patógenos que nos pueden causar esta enfermedad, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el Epstein-Barr también, generalmente es viral, pero también puede ser viral y o bacteriana, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Que eso es lo más importante, ¿no? Los síntomas puede ser desde un cuadro de influenza, de un flu, ¿no? O sea, una gripa común, con fiebre, dolor de cabeza, malestar al estado general, mialgias, artralgias, que es dolor de los músculos, dolor de las articulaciones, y puede empezar con un problema de alteración del procesamiento del cerebro, del lenguaje. Puede haber afectación piramidal, como puede ser una afasia. Una afasia es todo lo que decimos a través del lenguaje, alteración para el entendimiento o para articular el lenguaje. Puede estar afectado, como el virus generalmente entra por la parte temporal y se va hacia el área límbica, generalmente los pacientes van a tener dolor de cabeza, náusea, fiebre y pueden llegar a tener alteración en el estado de despierto. Por ejemplo, un brote psicógeno, una alteración de confusión, agitación, somnolencia, todo esto que va fluctuando, que se le llama un brote psicótico, la primera causa que tenemos que descartar es que no sea una encefalitis viral, una infección dentro del encéfalo, ¿no? Nosotros tenemos el encéfalo, después viene el cráneo, después vienen las meninges y luego ya viene el encéfalo. Entre estas dos está la barrera hematoencefálica, que eso es lo que generalmente nos ayuda, claro, nos protege. Exactamente, de un montón de virus, de bacterias, de muchos agentes nocivos. Pero algo ocurre que ya sea por bacterias o por virus, estos logran penetrar esa base y llegar hasta el cerebro. ¿Qué pasa para que eso ocurra, pues? Generalmente es cuando tenemos las defensas un poquito bajas. Pacientes con VIH, con SIDA, que estén en tratamiento con problemas del cáncer, ¿no? Generalmente cuando tenemos las defensas bajas, cuando estamos muy estresados también, cuando tenemos un estado de depresión, con ansiedad, con estrés, pues bueno, también las defensas bajan y generalmente le damos el abrazo a todos los agentes le abrimos la infecciosos. puerta a todos los agentes infecciosos, terrible. Así es. Entonces ya cuando hay
mucha inflamación, porque es, como te digo, encefalitis, es infección con inflamación, entonces ya pueden haber muchas manifestaciones clínicas neurológicas y puede llegar hasta una crisis convulsiva. Esto no es, generalmente es frecuente, que es cefalea, fiebre y convulsiones con alteración del ¿Así estado de comienza? despierto. ¿Estos son los primeros síntomas que se empiezan Sí. a manifestar? Sí, y el dolor de cabeza es porque hay una hipertensión intracraneana. Entonces, evidentemente, este dolor de cabeza no se va a quitar con ningún fármaco, con analgésicos. Entonces, ya llega el paciente después de 6, 5 días que ya tiene un dolor de cabeza que no se quita, que viene acompañado de fiebre, de alteraciones del estado de alerta. Y es que está inflamado el Está cerebro y inflamado está el cerebro. golpeando con la base del cráneo. Así es, entonces es una urgencia neurológica muy importante. Es algo muy importante también mencionar que no es poco frecuente, que sí llegan bastantes Sí, hay casos. casos, hay muchos Sí, casos. donde yo hice la especialidad que fue en el Instituto de Neurología, es algo demasiado frecuente, ¿no? No nada más podemos estereotipar a gente que está con niveles bajos del sistema inmune, sino todos somos capaces de poder arrojar Pues este lo que tipo de comentabas en un medicamentos. principio, una gripa maltratada Así es. puede originar una encefalitis. Una otitis, ¿no? Que vamos Claro, al una infección mar de y los oídos. exacto, empezamos con dolorcito, no le hacemos caso, ya después de 3, 4 días empezamos con dolor y ya llega el paciente ya en un estado estuporoso, ¿no? Muchas veces que ya, o un estado de agitación, que te digo que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial siempre ante un brote psicótico, que es una alteración del estado de despierto, en donde hay una agitación tremenda, ¿no? Después hay una somnolencia, luego otra vez una agitación, ¿no? Generalmente esto se tiene que hacer un diagnóstico, se le tiene que llamar a un neurólogo para que haga el diagnóstico de una encefalitis. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una encefalitis? Primero, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener la sospecha de que existe una encefalitis. ¿Cómo? Siempre hay que preguntar los antecedentes de los pacientes, ¿no? Generalmente, como te digo, siempre está antecedido de, por ejemplo, una infección de vías aéreas, una gripa, una infección de oídos, 2 a 3 semanas previas, o puede también tener lo que se conoce como fuego, que es el herpes viral, labial. exactamente, que es el tipo 1, y fiebre. Entonces el paciente ya el herpes, el virus ya está ahí en su cuerpo y está un poquito así medio adormilado, bajan las defensas, entonces viene y se dispara lo que es la encefalitis viral. Entonces, generalmente lo primero que tenemos que hacer es una sospecha de que puede ser una encefalitis. Tener en cuenta que no es algo poco frecuente, al contrario, que cada vez se va haciendo más frecuente esta enfermedad. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es clínico. Fiebre, dolor de cabeza, malestar al estado general, y lo que tenemos que hacer es un estudio de imagen. El estudio de imagen generalmente puede ser una resonancia o una tomografía, debe ser con contraste, en donde podamos observar generalmente donde está afectado, y sobre todo en el herpes tipo 1 es en la región frontal y la región temporal, en donde encontramos hiperintensidades y puede, como está pegadito el encéfalo a las meninges, puede tener también afectaciones meningoencefalitis. O sea, puede ser una alteración, una infección del encéfalo junto con las meninges y hasta la médula espinal, ¿no? Entonces, por eso puede dar muchas manifestaciones clínicas. En el estudio de la resonancia magnética con contraste, podemos encontrar que hay un reforzamiento meningio, hay un reforzamiento de la capa, de las 3 capas que cubren al encéfalo, y cuando ya hay afectación un poquito más evidente puede haber hiperintensidades en la región frontal y temporal. Generalmente, siempre, el 60-70% de los pacientes pueden llegar a tener crisis convulsivas y muchas veces no acuden al servicio de urgencias por el dolor de cabeza ni por la fiebre, sino porque tuvieron una crisis convulsiva. Esto quiere decir que ya el paciente tiene una hipertensión intracraneana importante. Tenemos que hacer, después de hacer un estudio de imagen y hacer la valoración neurológica, que es algo muy importante, tenemos que hacer punción lumbar, que como sabemos es un piquetito en la región L2, L3 aquí, sacamos el líquido cefalorraquídeo. Antes de esto medimos la presión en milímetros de mercurio, arriba de 120, hablamos que hay una hipertensión intracraneana, que esto es un mal pronóstico porque quiere decir que ya hay mucha hipertensión, que ya está por la inflamación, pues evidentemente está habiendo hipertensión intracraneana, ¿no? Entonces ya puede haber afectaciones per se después del estudio de imagen y después de los medicamentos. Ahora, ya con el líquido cefalorraquídeo y ya con la sospecha, nosotros tenemos que iniciar
un esteroide, que es la dexametasona, que es específico para que desinflame el cerebro. Generalmente nosotros damos bolos, que así se llama, que es una dosis muy potente de la dexametasona, entre 16 a 32 miligramos como dosis única, y después dejamos la dexametasona 8 miligramos cada 8 horas. También se puede, generalmente siempre se tiene que calcular miligramo por kilogramo de peso, pero en estándar, en un paciente con 70 kilos, eso es lo que se tiene que poner. Y se logra entonces desinflamar el cerebro. Se desinflama junto con los antibióticos. Generalmente, como el primer agente o el agente más frecuente es el herpes, Epstein-Barr, varicela zoster, ¿no? Generalmente son virus, tenemos que poner el aciclovir. Dependiendo también de la dosis, siempre tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, el aciclovir es un medicamento que afecta o que se elimina mucho por vía renal. Entonces tenemos que tener cuidado que el paciente su funcionamiento renal esté adecuado, y si no, adaptar lo que le vamos a poner de aciclovir o de cualquier antirretroviral, cualquier antiviral, lo tenemos que adaptar a la función renal que tenga el paciente. Y como estamos hablando de una invasión viral o bacteriana, que la mayoría es viral por lo que entiendo, ¿qué tipo de afectaciones o efectos secundarios tiene una persona con encefalitis? Generalmente, qué buena pregunta, generalmente cuando se detecta de manera pronta, es decir, dentro de los 5 o 7 días máximo después de la infección que ya empieza a hacer en el encéfalo, y que ya da este tipo de manifestaciones, puede llegar el paciente a tener crisis convulsiva, ya después de que ya se trató, después de que ya se curó. Nosotros tenemos que valorar cuánto tiempo, pero por lo menos tiene que quedarse el paciente 14 días con un esquema de antibióticos y antivirales muy específicos, claro, a dosis revisión y tratamiento. adecuadas. Entonces, se puede curar, Se puede definitivamente, curar, sí. Siempre y cuando todo sea a tiempo, como la Como mayoría siempre, de las sí, enfermedades. como siempre decimos, ¿no? Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo ya lo tenemos encima. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, es Lorena Cuellar en Facebook y DRA Lorena Cuellar en Instagram, y 55 68 88 60 en el Ángeles del Pedregal. Gracias, Lorena, que te vaya muy bien. Gracias que tengas a ti, un encantada. excelente miércoles. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Ya nos vamos. Muchas gracias por tu compañía. Quédate a continuación en la señal del Heraldo Televisión. Ya está Carlos Allende y Palitos y Bolitas. Yo te veo el día de mañana. Mañana vamos a tener un programa especial por el 2º aniversario de los sismos en la Ciudad de México. Y vamos a estar haciendo precisamente mucha reflexión sobre el estrés postraumático. Yo te veo el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Esto fue Código Salud. Sale, sí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, papi? Qué gusto verlos. Bienvenidos. Así. El atropelle. Aficionados, Kevin. Güey, soy yo. Cada día habla peor ese güey. O sea, como... ándale, güey. Puta, yo me zurraba que estuviera en el FIFA, güey. Me cagaba. Ándale, espérate, güey. Pues como 5, ¿no? 5, 6. Güey, no, yo no podía con ese cabrón en el FIFA, cabrón. De hecho, llegó a hartarme.